Hola amigos, yo soy Dani y el día de hoy vamos a hacer una rutina sobre cómo llegar siempre al fallo en bíceps. Vamos a ver la técnica correcta, cuántos sets hay que hacer, cuántas repeticiones hay que hacer y al final haremos un finisher, un Curl 21S en donde vamos a destrozar todas nuestras fibras. Lo primero que hay que entender es que el fallo se logra haciendo estrés sobre nuestros bíceps por alrededor de entre 30 a 60 segundos con periodos cortos de descanso. Entonces, lo primero que hay que empezar a aprender es la técnica. Todos pegados al cuerpo, torso derecho, piernas a la altura de los hombros, aunque yo por lo general apoyo un pie hacia atrás, pero el punto es no ejercer ningún tipo de balanceo. Tampoco hay que meter los codos o sacar los codos y levantar en 1 o 2 segundos, bajar despacio. Levantar 1 o 2 segundos, bajar despacio. En la parte de abajo vamos a hacer una isometría para evitar el rebote y en la parte de arriba no hay que detenernos porque esto reduce la tensión de nuestros bíceps. Entonces, 2 segundos de subida, 3 de bajada, 1 pausa abajo, 2 segundos de subida, 3 segundos de bajada, 1 pausa abajo. Como pueden ver, hace bastante tensión en nuestros bíceps, pero es súper importante que no hagan ningún tipo de movimiento ajeno a los codos. Traten de mantenerse siempre derechos, codos pegados, cero balanceo, cero movimiento de los brazos y el descanso de 1 minuto, 1 minuto y medio para mantener el estrés en los bíceps. Durante ese tiempo los bíceps no se llegan a recuperar completamente y eso es lo que se busca hacer para poder estimular la hipertrofia. Voy a hacer el segundo set de 10 repeticiones, 2 repeticiones en reserva. Cuerpo derecho, codos pegados. 2 segundos de subida, 3 de bajada. Una pausa abajo. No nos detenemos arriba. Y como pueden ver, la barra solamente llega a la altura del pecho. Este tipo de ejercicio realmente se vuelve muy pesado cuando empiezas a hacer la técnica correcta. Así que no se confíen con los pesos para que no tengan que andar corrigiendo los pesos con el paso de los sets porque eso les va a quitar tiempo y no van a poder llegar a la hipertrofia. Vamos por nuestro tercer set, 3 sets con RIR 2. Cero balanceo, codos pegados al cuerpo. Subida de 2 segundos, bajada lenta. Hay que hacer el rango lo más completo que se pueda. Hasta abajo sin generar ningún tipo de bloqueo con los codos. Y arriba no hay que detenernos. La barra horizontal es una de los ejercicios que más daño causa a los bíceps, pero sobre todo también a las muñecas. Si empiezas a levantar pesos altos o a manejar RIR ceros en tu día A y en tu día B de bíceps, te vas a venir destrozando la muñeca y no vas a poder hacer más ejercicios ni de antebrazo, ni de bíceps y tal vez ni siquiera de espalda. Es bastante importante, por ejemplo, que nunca repitas los ejercicios. Es decir, si tú ya hiciste curl con barra horizontal, ya no la hagas con mancuerna porque estás haciendo el mismo movimiento. Y lo mismo, por ejemplo, si haces martillo, como ahorita lo vamos a hacer, ya no lo repitas con mancuernas o no lo repitas con cables. La idea es que siempre le des variedad para que puedas atacar todos los ángulos y tus músculos se vean más definidos y más grandes. Ahora voy a pasar al martillo para estimular la parte de los bíceps laterales y también para darle descanso a la muñeca. 3 series de 10 repeticiones, codos pegados al cuerpo, cero balanceo, cero swing, solamente se mueven los codos, rangos completos, 10 repeticiones. Subida 2 segundos, bajada en 3, 1 segundo abajo de isometría, 0 arriba.
Aquí podemos manejar un RIR 0, es decir, que podemos hacer 10, 12 repeticiones. Si hacemos 10 repeticiones, hasta la número 7 deben ser repeticiones limpias y las últimas repeticiones deben ser con técnica sucia. Entonces, le voy a meter un poquito más de peso para tratar de lograr ese objetivo. Ahora lo que hay que hacer es solamente descansar un minuto para seguir dentro del proceso de hipertrofia. Si nosotros nos pasamos de ese minuto, minuto y medio, todo nuestro trabajo se va a ir a la basura. Así que es súper importante que estén cronometrando sus tiempos para poder hacer un trabajo realmente efectivo. Voy a pasar a mi segundo set. Hice 10 repeticiones, técnica controlada, significa que todavía puedo meterle un poquito más para poder llegar al RIR 0. Así que le voy a meter 10 kilos de cada lado. Voy a hacer mi tercer set de hammer con RIR 0. La idea es llegar hasta la séptima con técnica controlada y las demás con técnica sucia. Ahí sí pude entrar al fallo correctamente por el peso. Hice 7 repeticiones, 8 repeticiones con técnica limpia y las demás fueron sucias. Eso es lo que deben de buscar en los ejercicios que apliquen un RIR 0. Recuerden que aunque la técnica te permita ensuciar, trata de mantener siempre el torso rígido para que no te lastime la espalda baja. Y para terminar, vamos a reventar todas las fibras con un finisher, un Kurt 21S. 7 repeticiones de rango bajo, de 0 a 45, 7 repeticiones de rango medio, de 45 a 180, y 0 repeticiones de rango completo de 0 a 180 grados. 21 repeticiones sin parar. Las primeras 14 deben ser totalmente limpias y las últimas 7 se deben de ensuciar. Eso quiere decir que vamos a trabajar en un RIR 0. Recuerden, bien derechos, codos pegados al cuerpo, no mover los brazos, no hacer brincos, no hacer swing. Otra cosa importante es que aquí hay que levantar ligero porque las últimas 7 se vuelven bastante pesadas. Agarramos nuestra barra Z para no lastimarnos la muñeca. Subimos a la mitad. Sostenemos un segundo abajo. Vamos para arriba. Sostenemos en medio. Y rango completo. Como pueden ver, es bastante demandante. Y el punto es que no se detengan, no hagan pausa en ninguna de las fases hasta que terminen. Este tipo de ejercicio no se puede combinar. Los demás ejercicios que hicimos, como el curl horizontal o el curl neutro, eso lo pueden combinar con tríceps, pero este finisher siempre se hace de forma individual y solamente hágalo una vez a la semana. Un minuto de descanso, 1 minuto y medio de descanso máximo para continuar dentro del proceso de hipertrofia. Otro punto importante, solamente se hacen 2 rondas, no más. Vamos a nuestra última ronda. 7 repeticiones abajo. Totalmente controladas. 7 arriba.
7 completas. Curto Iwanez, 21 repeticiones, drill 0. Un set bien hecho, tercera fase, totalmente destruida. Recuerden que todo el proceso de hipertrofia empieza en la mente. Cuando tu mente te suplica que detengas, tú tienes que seguir adelante. Push yourself, 1 o 2 repeticiones más. Ahí es cuando empieza el verdadero proceso de hipertrofia. Y como recomendación final, recuerden, el finisher solamente háganlo una vez a la semana, no abusen de él y eviten todos los vicios ocultos que a veces tenemos y que no nos damos cuenta. Balanceos, mover los codos, brincos, todo ese tipo de cosas reducen la tensión, reducen los rangos, no permiten que lleguemos a la hipertrofia real. Otro punto importante más a recordar es siempre ser puntual con los tiempos de espera. Si van a trabajar con un partner, recuerden que es muy importante que sean totalmente estrictos, porque si uno falla va a afectar al otro y se van a estar saboteando mutuamente. Si es mejor que trabajen solos, háganlo solos, no se distraigan con el celular, no se distraigan platicando. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video, espero les haya gustado. Les diré que vean los videos anteriores, pero no hay videos anteriores, este es el primer video, así que vean los siguientes videos y adiós amigos. Aquí tengo la barra Z, 2 segundos de bajada, 3 segundos de subida. Lo primero que hay que hacer es agarrar nuestra mancuerna